Egunon Donostia, soy Ivonne Ortebezcaya, soy coach empresarial en Utilitas y hoy vamos a hablar de la compraventa de empresas. Es un tema que no se habla mucho porque al final no es un mercado muy grande, digamos, no es algo que se haga muy habitualmente, no es algo que toque hacer muchas veces, que se oiga mucho. Incluso en el ámbito empresarial, pues tú tienes una empresa, pues probablemente si la llegas a vender la venderás una única vez, con lo cual no es algo que ocurra muchas veces. Pero estamos ante un momento social en el cual se va a dar una situación bastante curiosa. En la próxima década, prácticamente toda la generación baby boomer se va a jubilar. Esa generación es la que ahora mismo tiene prácticamente gran parte del patrimonio, tanto en propiedades de empresas como en otro tipo de formas de patrimonio. Y eso va a generar una gran transmisión de riqueza. En lo que nos ocupa, que es el tema de las empresas, claro, transmitir la propiedad de una empresa no es lo mismo que transmitir pues, un inmueble o dinero, es algo bastante más complejo. Y eso hace que muchas de esas transmisiones no tengan éxito. Y además es algo en lo que no se suele pensar mucho, es algo que no se suele preparar especialmente. Entonces, estamos en un momento en el cual infinidad de empresas van a estar ante este reto, van a tener que decidir qué van a hacer. Muchas de ellas, la mayoría, no van a hacer nada, se van a dejar llevar por la inercia, por el día a día, por lo urgente del cliente gritando y no van a dedicar tiempo a lo importante, que es decidir qué opción quieren decidir que ocurra con su empresa. Probablemente si no lo has pensado, pues igual no ves muchas opciones para qué ocurre con una empresa en el futuro. Realmente hay más de las que uno puede pensar, pero normalmente nos quedamos con dos, que son las más evidentes. Una es vender, ¿no? O sea, pues me quiero jubilar, vendo y me jubilo. Y la otra es cerrar. ¿Por qué no se suele hablar de cerrar las empresas? Porque normalmente cuando se habla de cerrar las empresas se suele hablar como opción último recurso cuando ya no tienes ninguna otra opción. Y eso implica que como ya no tienes ninguna otra opción, seguramente el cierre va a ser desordenado. Vas a dejar cosas sin pagar, va a haber problemas, tu nombre, tu marca se va a sentir dañada y es algo que la gente obviamente trata de evitar porque no quiere acabar su vida profesional pues con una experiencia negativa, dejando cosas a deber, estropeando toda la marca que ha estado trabajando durante años. Pues no es algo que un profesional que se preocupe por lo que los demás piensan de él y de cómo quiere ser visto, pues esté pensando que es su solución ideal. Nadie le gusta dejar cosas sin pagar, o por lo menos no es su opción. Pero es que el cierre ordenado es muy difícil. Para cerrar de manera ordenada una organización la tienes que diseñar con tiempo y sobre todo tienes que tener mucho colchón económico para hacer pago de todo lo que ha quedado pendiente y toda la situación. Entonces, si dejamos a un lado lo que es el cierre de una organización, que tiene un capítulo aparte, estamos pensando en queremos vender, queremos de alguna manera salir de aquí de otra manera, pues ¿qué hace falta para que alguien pueda vender su organización? Pues cosas muy evidentes, pero que no son lo que normalmente en todas las organizaciones ocurren y por eso no se venden. Lo primero es que se venden empresas rentables. Parece una perogrullada, pero no todas las organizaciones, todas las empresas que hay abiertas hoy en día son rentables. Entonces, claro, si no tienes una rentabilidad, los últimos años no está quedando, se va acumulando riqueza, se va acumulando más liquidez, si tu contabilidad no cuenta una historia que haga que quien va a invertir en esa organización
quiera estar al cargo de la misma, pues difícilmente vas a encontrar un comprador. Con lo cual, lo primero, antes de pensar en vender, es tu empresa tiene que ser rentable. Y para ser rentable tienes que conocer tus números, tienes que conocer tu mercado, tienes que trabajártelo mucho, tienes que encajar en tu producto y servicio, tiene que encajar perfectamente en el mercado, tiene que haber demanda, tienes que controlar precios, tienes que hacer lo difícil de una empresa. Pero supongamos que tu organización pues ya más o menos ha conseguido cierta rentabilidad en los últimos años y está en una senda relativamente tranquila. Vale. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que tiene que tener empleados. Lo digo porque muchas veces igual no se tiene en cuenta. Tú no estás vendiendo un empleo, estás vendiendo una empresa. Y una empresa es un vehículo financiero que genera riqueza y genera beneficios. Con lo cual, si tú quieres vender tu empresa, no solo tiene que dar beneficios, sino que las personas que generan ese valor tienen que ser alguien que no seas tú como fundador, propietario de la organización. Porque si tú eres la clave de esa organización o eres el único que hace todo, o las personas que tienes contratadas hacen cosas muy secundarias y que sin ti no funcionarían, pues realmente tienes un autoempleo con muchas nóminas alrededor, si quieres, pero realmente no es algo que vas a poder vender, porque el que va a comprar quiere algo que funcione sin ti. Si tú te vas a jubilar, no vas a estar, y si tú no vas a estar, la organización se va a parar, y si se para, deja de producir dinero, con lo cual no es una buena inversión, invertirán en otra empresa o en otro activo. Con lo cual, tienes que ser capaz de crear una empresa rentable y con personal que sea capaz de funcionar sin ti. Con lo cual, si has conseguido que tu empresa sea rentable, enhorabuena. Tu siguiente reto es conseguir tener un equipo de personas en las cuales delegues para que puedan funcionar sin tu supervisión. Prácticamente que si tú te puedes ir un mes de vacaciones y la empresa sigue facturando y sigue ganando dinero, enhorabuena, tienes algo que se puede vender. Bien, ¿qué más hace falta para poder vender una organización? Pues querer hacerlo, estar dispuesta a la venta. Hay muchos profesionales que están tan atados al rol que tienen en la organización, a la imagen que les da, han vivido todo a través de la empresa, que no se pueden ver fuera de ese rol. Que la propia mirada de la jubilación sea algo que les desagrada o que no saben qué hacer con ello. Obviamente, si tú no quieres vender, no va a haber opción de llegar a ningún acuerdo contigo, con lo cual vas a estar mareando a la gente, pero tú no quieres salir, con lo cual si no quieres salir no vas a vender y vas a poner excusas para no llegar a acuerdos o romper el acuerdo en el último momento. Entonces, como en todo, pues lo que tengas que vender tiene que ser algo de valor y tienes que estar dispuesto a desprenderte de ello. Claro, si lo ves así, piensas, a ver, si yo para poder vender la empresa tengo que tener una empresa rentable, con un equipo que sea capaz de funcionar sin mí, que dé beneficios de manera regular y soy capaz de desligarme emocionalmente del cargo y de la organización, claro, eso efectivamente es algo muy atractivo. Pero si tengo eso, ¿para qué lo voy a vender? Si es algo que da beneficios, pues puedo repartir esas acciones entre mi familia, que lo hereden, o se lo doy en donación y que ganen dividendos años a años, si funciona sin mí, y efectivamente podrías hacerlo. Al final, si tú consigues que una organización funcione como una máquina de generar dinero, tú puedes repartir esa propiedad entre personas que reciban su parte de beneficios sin tener que actuar en el día a día. El problema es que toda empresa necesita un liderazgo. Entonces, si tú no vas a ser el líder de la organización, vas a tener que poner a una persona que lidere y que, obviamente, por un sueldo, esté dispuesta a liderar, no como tú, pero más o menos como tú. Entonces, al final sí sería una delegación completa por el control absoluto de la organización, menos la propiedad. Pero, obviamente, vas a tener que remunerar muy bien a esa persona y que, de alguna manera, su incentivo para irse sea muy pequeño, porque como se vaya, su organización puede tener un problema. Entonces, la única opción no es vender, pero sí que el único camino para
hacer lo que quieras con tu organización es muy parecido. Tienes que conseguir que la organización sea rentable, con lo cual que todo lo que es el flujo de atracción de clientes, conversión de los mismos, la lealtad de los mismos, mantenerlos en el tiempo, tiene que funcionar muy bien y ser una organización que cada cliente que consigue saque el máximo de cada cliente. Tienes que tener un equipo que esté involucrado, que cuida al cliente, que se preocupe para cada detalle, que sea capaz de solucionar los problemas del día a día sin tener que esperar a que tú llegues para consultarte todo, y que sean profesionales y que estén avanzando en esa organización. Y eso va a hacer que la propia organización pues dé beneficios, esté bien asentada, se pueda adaptar a los cambios que pueda haber en el sector, en la sociedad, y tenga recursos al fin y al cabo. Y obviamente si haces eso, pues tienes muchas posibilidades, entre ellas vender la organización. Con lo cual, sí que es importante tener en cuenta que el camino es muy parecido, hagas lo que quieras hacer con la organización, el problema es recorrerlo. No es fácil conseguir que tu organización sea rentable, que consigas que las personas a las que has contratado puedas delegarles y que funcionen de manera profesional. No es un camino sencillo, si no todo el mundo tendría una empresa. Y no es así. Y la mayoría de las empresas pues no duran mucho porque muchas veces les falla la primera parte, que es simplemente el conseguir los clientes para que sea rentable el propio negocio con ellos mismos, sin hablar de la complejidad de tener personal. Con lo cual, el gran reto al que nos estamos acercando ahora, que es que cientos, miles de empresas están en un momento de probable cierre, va a ser un problema sin solución, porque estas empresas, la mayoría, no están profesionalizadas. O sea, sí, efectivamente, se han sacado adelante con mucho esfuerzo, muchas horas, mucha dedicación, pero no están sacando unas rentabilidades aseguradas, digamos, o constantes. El personal que tienen no funciona de manera totalmente autónoma y no es capaz de lidiar con el día a día, entonces requieren constantemente de la supervisión de, pues, llamemos al fundador, el propietario, y eso hace que sean empresas muy dependientes de esa persona. Y cuando esa persona, obviamente, empieza a tener una edad, puede empezar a tener problemas de salud, la vida ya le está llevando por otro camino, pues esa organización está en riesgo. Y eso es un problema social por varias razones, porque no solo va a haber empresas de muchos tipos que van a cerrar y va a haber una falta de ese tipo de profesionales que va a hacer que cualquier trabajo va a ser más complicado de contratar y obviamente probablemente suban ciertos precios, sino que esas empresas pequeñas o no tan pequeñas de toda la vida que van a ir cerrando una a una, van a generar un efecto en cascada, porque al final el resto de empresas que pueden no estar afectadas por el tema de la edad de sus propietarios tienen clientes, que son estas empresas que van a ir cerrando, y tienen proveedores clave, que son estas empresas que van a ir cerrando. Con lo cual, de manera directa o indirecta, toda empresa va a ser afectada por esta transición. Obviamente nosotros tratamos de acompañar a estos profesionales a que hagan el cambio de la mentalidad adecuada de cómo buscar primero que la empresa sea rentable y que su contabilidad lo muestre que sea rentable de verdad, que tengan un equipo que sea capaz de funcionar de manera autogestionada para que realmente el fundador deje de ser un cuello de botella y realmente pueda tomar una nueva posición en la cual puede ir planificando estratégicamente qué salida quiere hacer para su empresa. Y sobre todo, tener en cuenta que esto no se hace de un día para otro, lleva tiempo. Este cambio de mentalidad para el profesional que ya está en una fase final de su vida profesional tiene que hacerse con tiempo y tiene que tener recursos. Entonces, estos cambios en la rentabilidad, delegar funciones y empezar a ver hacia dónde quiere llevar la organización y por dónde, qué futuro quiere tener él cuando se jubile
o cuando decida dejar de trabajar, si es que decide dejar de trabajar, pues todo eso podemos acompañarlo para ayudarlo. Pero también nosotros tratamos de ayudar a aquellas otras personas que están en el otro lado. Seguramente conoces personas profesionales que tienen experiencia en ciertos sectores, que tienen capacidad de asumir más responsabilidades, que probablemente han estado en diferentes organizaciones donde han encontrado ciertos techos de cristal que no han sido capaces de superar, o ciertas formas de hacer las cosas que no les han dejado brillar del todo, y están como con ganas de más, con ganas de asumir algún riesgo, asumir ese riesgo por una oportunidad. Y realmente este es un momento de oportunidades, porque muchas de estas organizaciones pueden ser más rentables, pueden ser más profesionales, y es que muchas de ellas no van a tener opción. O sea, no, o un cierre desordenado o una venta de algún tipo, la gente va a tender a hacer una venta nada que vea que la persona que viene tiene capacidad. Entonces, si eres una persona con capacidad, con ganas de aprovechar este momento, también acompañamos a estos profesionales a buscar la empresa ideal para él, porque al final no existe una empresa ideal que yo pueda adquirir y hacerme cargo de ella y sacarla adelante. No existe en general, pero sí existe para cada profesional, en función de tu experiencia, en función de tus habilidades, en función de tu capacidad económica, en función de dónde vivas, en función de qué es lo que te atrae, en función de cientos de cosas que forman parte de tu vida, de tu experiencia, de cómo eres, de lo que te preocupa. Seguramente exista una empresa que encaje en ese perfil y que podamos negociar con el propietario de qué manera te puedes hacer cargo de su propiedad y terminar tu vida profesional en esa organización, dándole un lavado de cara a la empresa, profesionalizando esas partes que tú controlas, quitando ciertas maneras antiguas de hacer las cosas que son cosas que no se cambian porque no son una preocupación para el propietario actual, y todo eso obviamente es trabajo, es difícil, es complejo, pero si lo haces realmente con ganas, con pasión, por algo tuyo, porque al final aquí la clave está en la propiedad, estás invirtiendo en ti y estás invirtiendo en algo, recurso que es tuyo y que luego tú vas a poder legar a siguientes generaciones. Con lo cual, si te apetece ese tipo de reto, pues nosotros también te podemos acompañar, porque el cambio de mentalidad que necesitas para pasar de un trabajo de cuenta ajena a de repente ser el propietario de algo, aunque sea una estructura pequeña, es un cambio mental muy grande. Sobre todo, yo creo que no somos muy optimistas con lo que nos vamos a encontrar y no nos damos cuenta de la complejidad de la tarea, del problema que vamos a asumir al ser propietarios de una organización, y estoy hablando de organizaciones que no tienen por qué ser muy grandes, o sea, una organización pequeña, pero no somos conscientes de la dificultad del reto y sobre todo de que te vas a sentir solo en ese puesto. Estar en una posición de responsabilidad en una organización te enfrenta a un montón de problemas en los cuales obviamente no tienes ni toda la información, ni todas las habilidades, ni todo el conocimiento para tomar decisiones, pero vas a tener que tomar decisiones, y además no tienes mucha gente con la que poder consultarlas y poca gente te va a querer escuchar. Entonces es una posición solitaria, y yo creo que quizás ese sea uno de los grandes cambios que cuando alguien da ese paso no se imagina. Puede ser algo parecido a lo que ocurre en otro ámbito, pero la situación es similar. Si por ejemplo tú eres muy bueno, pues imaginemos que eres muy bien comercial en una organización, y como eres el mejor comercial del equipo te ponen como líder de equipo de comerciales. Claro, sigue siendo trabajar por cuenta ajena, pero de repente ahora estás en un mando intermedio, tu situación ha cambiado, te ven diferente y de repente sientes un espacio de mayor soledad.
porque ya no eres un compañero más, ahora eres su responsable. Y eso cambia. Pues cuando tú te haces propietario de una organización, ese cambio todavía es mucho más grande, porque es toda la organización como que te ve así, pero también tu entorno social. O sea, es un lugar que es difícil psicológicamente por eso, porque tienes muchísima incertidumbre, muchísimo riesgo, estás todo el día aprendiendo, todo el día resolviendo problemas y no sientes un apoyo ni social ni de tu entorno, y eso hace que pues desgaste mucho. Entonces, esa necesidad de estar bien estructurado, tener claro cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo, hacia dónde vas, de darte plazos realistas, no pensar que esto lo vas a hacer en un mes, pues te va a llevar años y no pasa nada. Pues es un poco lo que nosotros tratamos de forjar en nuestros clientes, pues que sean capaces de tener una mentalidad adecuada para enfrentarse a este reto de la manera adecuada para que realmente lo puedan superar y que no se dejen engañar por cierta fantasía de lo que creen que va a ser, unas expectativas que no son realistas, y obviamente el día a día pues les acabe pasando factura y sientan incluso que no han sido capaces, que no han sido suficientes, que como una falta de autoestima en ellos mismos porque les ha pasado factura. No, es un trabajo dificilísimo. Entonces, vas a sufrir, va a ser difícil, vas a estar perdido, te vas incluso a arrepentir de por qué has dado este paso, pero en esto consiste, en seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante y no perder el objetivo de vista y seguir esforzándote. Y para eso hace falta pues cierto apoyo en ciertos momentos, y es un poco lo que nosotros acompañamos. Y el vídeo de hoy, al final, quería traer este tema porque nosotros no nos dedicamos a la compra-venta de empresas, nosotros no hacemos valoraciones, ni hacemos firmas, ni nada, pero sí que tratamos de acompañar a ambas partes. Tratamos de acompañar a aquel profesional que tiene una organización que ya pues, está 5 o 10 años de su edad de jubilación y está perdido y no sabe qué hacer con ella. Tratamos de ayudarle a estructurar qué pasos dar para llegar a su objetivo. Y también tratamos de ayudar a aquel profesional que tiene ese gusanillo de querer ser propietario, de tener una empresa con la que tenga un control total y poder tomar decisiones y tomar la responsabilidad por completo, y sabe que no va a ser algo tan sencillo como comprar una casa o comprar un coche, que sabe que la cosa se va a complicar. Entonces tratamos de acompañar a ambos profesionales y sobre todo también a hacer match entre ellos, ayudar a encontrar al que quiere, supongamos, vender, al comprador adecuado que encaje con sus valores y con el proyecto que está dejando, y a encontrar también al que está comprando, al que quiere comprar, encontrar la empresa adecuada para él. Y esto es muy importante, remarco. No existe una empresa ideal, existe una empresa ideal para ti en este momento concreto, con tu experiencia, tu conocimiento, lo que a ti ahora te atrae y te llena. Y eso requiere que te conozcas por dentro, que te hagas preguntas, que hagas las cosas por ti y no por lo que otros te recomiendan o te dicen o creen que deberías hacer. Porque si no, esa energía que vas a necesitar a largo plazo no la vas a tener. Si haces cosas por lo que los demás creen que es una oportunidad, por lo que los demás creen que deberías hacer, se te acaba la fuerza. En cambio, si es algo que parte dentro tuyo, que realmente es algo que a ti te apasiona, que te llena, que vas a tener siempre energía de la que ir tirando y tirando cuando los problemas, los retos sigan esperándote encima de la mesa del despacho, y vas a tener fuerzas para seguir aprendiendo y seguir batallando. Entonces es muy importante el apostar por un camino que sea tuyo. Que tú estés haciendo una compra de otra organización no significa que esa organización no se acabe siendo tuya, porque realmente luego la vas a reconvertir, la vas a transformar. Obviamente al principio estarás suficiente tiempo escuchando, viendo cómo funciona, fijándote en todos los detalles, aprendiendo. No vas a entrar a lo loco, o por lo menos no te lo recomiendo, pero en cuanto veas cómo funciona y sientas que las cosas ya empiezas a controlarlas, vas a empezar a hacer la tuya, vas a hacer cambios
que van a representar tus valores, tus creencias, de qué manera quieres que las cosas funcionen, y eso va a generar una empresa que en ese momento va a empezar a ser tu empresa, porque va a representar cómo tú crees que deben ser las organizaciones. Y es un proceso para algunas personas, no es para todo el mundo, para algunas personas, pues muy bonito, porque al final ser capaz de crear valor, de estar dando un servicio que los clientes valoran, que realmente vienen a buscarte, que quieren seguir contigo, que quieren buscar la manera de que sus empresas o lo que estés dando tu servicio vayan mejor, tengan menos problemas y que tú eres el proveedor adecuado para ellos, pues es una sensación de realización. O sea, tener una organización que realmente funciona, pues es algo que sientes el impacto que estás teniendo en tu zona, en tu barrio, en tu polígono, en tu ciudad, donde estés, o igual en el mundo, depende de la organización, qué ámbito tengas, ¿no? Pero realmente sentir eso, ver que los testimonios que te están dejando clientes son sinceros y que están hablando de dolores que tenían y que gracias a ti ahora ya no los tienen, y que eso les ha permitido avanzar no solo en el ámbito profesional sino en otros ámbitos, eso es algo pues muy gratificante, y que al final es un poco el combustible que hace que las organizaciones sigan en pie. Si fuese algo tan negativo, pues dejarían de existir, ¿no? Pero es que al final alguien tiene que resolver los problemas del mundo, y las empresas están para eso, o sea, viven de eso. Y es un sistema en el cual lo que se busca es realmente que ambas partes estén agradecidas al terminar el proceso. Que cuando alguien ha comprado algo, está agradecido por lo que ha comprado, y el que ha vendido está agradecido porque se lo hayan comprado. Y si lo miramos de manera meta, la compraventa de una empresa tiene el mismo fin. No es a ver si consigo venderle a esta empresa por más de lo que vale y salgo ganando, o a ver si consigo comprar a esta empresa por mucho menos de lo que vale y salgo ganando. No es una operación en la que busques engañar al otro. Estás buscando realmente que sea un negocio beneficioso para ambas partes. O sea, sigue siendo los mismos valores que el propio servicio o producto que venda esa empresa. O sea, si no consigues eso, te estás engañando, estás perdiendo el foco, estás buscando una oportunidad como un billete de lotería, pero eso no te va a dar un recorrido a largo plazo. Por lo menos yo lo veo así. Entonces, si algo de lo que hoy te he comentado pues resuena contigo, conoces a algún profesional o una persona que está en estos momentos, está en un momento de no saber qué hacer con su empresa, está en un momento de que le gustaría hacer algo, emprender, pero tampoco quiere emprender desde cero porque sabe que pues empezar a crear tu propia marca, empezar a buscar los primeros clientes, pues es un proceso largo y complejo, pues estamos en un momento de oportunidad. Es un momento de muchas organizaciones van a tener que tomar decisiones, y si no toman ninguna van a ir cerrando, y aquellos profesionales que quieran tomar el riesgo de hacerse con una organización van a tener opciones, van a tener dónde apoyarse, van a tener mucha opción de empresa a elegir, de muchos tipos de sectores, de muchos tamaños, de diferentes nichos, porque la gente, según se vaya acercando a la fecha, se va a poner más nerviosa. Y como la mayoría no están preparando, pues vas a tener oportunidades. Y repito, estoy hablando de empresas sencillas, empresas pequeñas, empresas de aquí al lado, de toda la vida, porque las grandes organizaciones, las corporaciones, esas no te preocupes, que se vendrán fondos extranjeros, se harán cargo de ellas, tienen otro futuro. De lo que yo estoy hablando aquí es de la micropyme que nos rodea, de toda esa gente que ha construido pues un nombre en su entorno, que son conocidos, pero todavía no han cuidado su venta. Porque al final, si lo piensas, hay como tres procesos
que se van dando en paralelo en una organización. El primero es la propia venta de tu producto o servicio, conseguir los clientes, encajar, que realmente haya una lealtad del cliente, que sea rentable a largo plazo. El segundo es el de la propia contratación del personal, en el que, para que puedas profesionalizar, para que puedas delegar, para que llegue a funcionar sin ti. Y el tercer paso, y el más difícil, y el que muy pocas empresas siquiera se plantean, es el vender la propia organización pues, a las siguientes personas que la van a llevar o que al menos van a ser propietarias de la misma. Y es un proceso, pues, a cada cual mucho más difícil, mucho más complejo, al que llega menos gente y que al tener éxito pues es difícil. Pero es cuestión de plantárselo, todo es posible si le dedicas el tiempo suficiente y las ganas. Y si necesitas ayuda para este tipo de procesos, pues contacta con nosotros. Soy Ivonne Ortiz-Caya de Utilitas. Si vas a utilitas.org/compraventa, verás una página en la que explicamos nuestro servicio de hacer match tanto para gente propietaria como gente que quiere hacerse propietaria de una organización. Y al final, si tienes una empresa rentable sin relevo, pues ahora tienes una oportunidad de encontrar un camino para que esa empresa siga sin ti. Así que para lo que necesitéis, aquí estamos. Muchas gracias.